Bienvenidos a nuestro video explicativo de gramáticas libres de contexto, como se conocen abreviadamente GLC. Nosotros somos B-Batres, P Cuevas, J de León y J Luna, y el erizo Bobby. Hola Bobby. Ahora regresemos un poco al tema de la jerarquía de Chomsky. Veamos que en el primer círculo de hasta adentro se encuentran los lenguajes regulares. Pero ¿qué pasa cuando un lenguaje ya no se encuentra dentro de los lenguajes regulares? Pues las herramientas que anteriormente vimos, como las máquinas de estados finitos, dígase los AFD o los AFM, y así también las expresiones regulares, ya no son útiles para generar estos nuevos tipos de lenguajes. Ahora veremos en qué consiste una GLC. Como ya sabemos, las gramáticas tienen reglas, pero estas gramáticas en especial tienen un solo tipo de reglas, que es que X genera alfa. X pertenece al conjunto de no variables y alfa representa un conjunto de variables y constantes. Una GLC es un cuadro. B, sigma, R, S, donde B es un alfabeto de variables. Sigma es el alfabeto de constantes. R es un conjunto de reglas. Y ese es el símbolo inicial. Como dato interesante, todos los lenguajes de programación están hechos con lenguajes libres de contexto. ¿Cómo podemos diseñar una GLC? Hay 4 maneras diferentes. Entre ellas está la adaptación, la unión de lenguajes, concatenación de lenguajes y la cerradura de Kleene. Comencemos con la adaptación de las gramáticas libres de contexto. Es utilizada para obtener una gramática libre de contexto a partir de otra gramática libre de contexto existente. De este modo podemos generar lenguajes más complejos a base de una gramática un poco más simple. Por ejemplo, aquí podemos ver que para desarrollar el lenguaje A a la N concatenado con B a la M, donde N sea mayor que M, podemos utilizar la gramática libre de contexto A a la N concatenado B a la N, con esta regla de S que genera ASB o epsilon. Por ello podemos cambiar la regla que S genera epsilon por S genera A, pero de este modo tenemos una gramática correcta más no completa. Esto debido a que podemos generar la cantidad de A y B que querramos terminando con solamente una A, lo cual nos deja con la misma cantidad de Bs que A más 1, lo cual no es correcto porque no genera palabras en las cuales se incluyan muchas más As que Bs. Por ello, si agregamos la regla S genera AS, podemos habilitarnos que podamos agregar muchas más As sin necesidad de agregar una B conjunta a ella. De esta forma obtenemos la gramática resultante que S genera a AS o a ASB o a A. Ahora vamos a realizar algunas pruebas con nuestra gramática que acabamos de desarrollar. Acá en la esquina superior derecha tienen las reglas utilizadas para estas pruebas. En este caso, la palabra aceptada AAABB empieza siempre con el símbolo inicial S. Luego lo convertimos en ASB utilizando la segunda regla, luego AASBB utilizando de nuevo la segunda regla y para finalizar utilizamos la tercera regla para obtener AAABB, lo cual nos acepta la palabra. La siguiente palabra aceptada sería AA, en la cual empezaríamos desde el símbolo inicial S y lo reemplazamos por la primera regla, AS, y luego para finalizar utilizamos la última regla, AA. Ahora vamos a ver unos ejemplos en los cuales no sean aceptadas las palabras. Por ejemplo, ABB. Empezamos con el símbolo inicial. Utilizamos la segunda regla para obtener ASB, pero luego de eso ya no podemos avanzar utilizando las reglas. Es por ello que ABB no es aceptada. Continuando con el siguiente ejemplo, tenemos AABB, en la cual comenzamos con el símbolo inicial. Utilizamos la segunda regla para obtener ASB y luego utilizamos de nuevo la segunda regla para obtener AASBB. Pero luego no podemos continuar. Debido a esto, concluimos que la palabra no es aceptada. Ahora les explicaremos GLC para unión de lenguajes, que es otro método para diseñar GLC. Entonces, la definición, sean G1 o una gramática G1, V1, sigma 1, R1, S1 y G2 o la gramática G2, V2, sigma 2, R2 y S2, se puede suponer, sin pérdida de generalidad, que las variables G1 y G2 son disjuntas. Entonces, al unir estos dos lenguajes, la GLC que genera LG1 unión LG2 es el alfabeto de variables de la gramática 1 unido con el alfabeto de variables de la gramática 2 unido con el nuevo símbolo inicial S. Luego, el alfabeto de constantes es la unión del alfabeto de constantes de la gramática 1 unido con el alfabeto de constantes de la gramática 2. Luego, las reglas
se une tanto las reglas de la gramática 1 con las reglas de la gramática 2. Y aparte se unen dos nuevas reglas, tanto S que genera S1 o S y S que genera S2. Estas dos nuevas reglas se agregan para que puedan elegir desde el inicio a cuál de los dos lenguajes irse. Y por último, el nuevo símbolo inicial S. Ahora les daremos un ejemplo. Entonces, para el lenguaje A a la N concatenado con B a la M, donde N no es igual a M, podemos decir que esto es igual al lenguaje de A a la N concatenado con B a la M, donde N es mayor a M, unido con el lenguaje de A a la N concatenado con B a la M, donde N es menor a M. Como verán, está bien, porque en ninguno de los dos lenguajes se generaría la misma cantidad de N que de M. Entonces, para esto, para las reglas para el primer lenguaje, quedarían de la siguiente forma. S1 genera AS1, también S1 genera AS1B y S1 genera A. La segunda regla es para generar varias A y B en un loop. La primera regla es para generar más A's que B's en un loop. Y la tercera regla es para detenerse. Las reglas para la segunda gramática sería S2 genera S2B, S2 genera AS2B y S2 genera B. Es casi lo mismo como podemos ver a las reglas de la gramática anterior. Sin embargo, en la primera regla y la tercera regla difiere un poco. En este caso, en la primera regla es S2B, porque si nos damos cuenta en la regla 2, la B está del lado derecho. Por lo tanto, se tendría que colocar en la regla 1 S2B a su derecha. Esto para que se mantenga en un loop de varias veces. Y la última regla, o sea la tercera regla, es para tener una B más que A. Con todo esto podemos decir que la GLC resultante sería, con lo que vimos anteriormente, se generaría una nueva regla S que genera el símbolo inicial de la primera gramática, es decir, S genera S1, y otra regla donde S genera el símbolo inicial de la gramática 2, entonces S genera S2, y luego se copian exactamente igual las reglas de cada uno de los lenguajes que anteriormente definimos. Por último, las pruebas para la unión de lenguajes. Aquí mostramos dos palabras que sí son aceptadas en el lenguaje y dos palabras que no. En la esquina superior derecha mostramos las reglas que se usaron para validar estas palabras. Entonces, en la primera palabra aceptada, AAA, BB, BB, podemos iniciar con la variable S. Luego S genera S2. Nos vamos hacia S2 porque si nos acordamos, S2 genera la gramática donde hay más B's que A's. Entonces S2 por la segunda regla generaría AS2B. Luego por la segunda regla también generaría AAS2BB. O nuevamente usamos la segunda regla que sería AAS2BBB. Y por último con la tercera regla para detener ese loop nos quedaría AABBBB. Por lo tanto definimos que la palabra sí es aceptada. Luego otra palabra que es aceptada es AAB. Empezamos nuevamente con el símbolo inicial S. Genera S1, en este caso S1 porque si nos recordamos esa gramática genera más A's que B's. Entonces de S1 generamos con la segunda regla AS1B. Luego con la primera regla generamos AAS1B. Y por último, para detener el loop usamos la tercera regla. Nos quedaría AAB. Por lo tanto, esa palabra también es aceptada dentro del lenguaje. Ahora la primera palabra no aceptada sería AABB. Podemos empezar con el símbolo inicial S que genera S1. Probamos con S1. Luego S1 por la segunda regla generaría AS1B. Luego por la segunda regla nuevamente generaría AAS1BB. Pero luego no hay ninguna regla que quite esa S1. Podría ser
un S1 genera epsilon, pero en este caso no hay. Por lo tanto, esta palabra no es aceptada. Bueno, por la segunda palabra no aceptada, AB, podemos empezar con el símbolo inicial S, que genera S2, probamos con S2, genera por la segunda regla AS2B, pero luego notamos que no hay ninguna regla que quite esa S2. Podría existir igualmente que en el ejemplo anterior una regla que sería S2 genera epsilon, pero en este caso no hay, por lo tanto la palabra no es aceptada. Ahora veremos la tercera herramienta que tenemos para el diseño de gramáticas libres de contexto, y esta es la concatenación. Como lo hacíamos en el diseño de autómatas finitos no deterministas, podemos utilizar dos lenguajes y concatenarlos para formar un nuevo lenguaje. Esto nos permite desarrollar gramáticas más complejas a base de dos gramáticas más simples que ya tengamos hechas. A continuación, veremos un ejemplo. En este lenguaje se nos pide una cantidad de A's concatenadas con una cantidad de B's, donde la cantidad de A's, es decir, N, sea mayor a la cantidad de B's, es decir, M. Esto se puede simplificar en dos lenguajes concatenados. Uno, que me genere una cantidad de A's que sea mayor o igual a 1, y otro donde la cantidad de A's sea igual a la cantidad de B's. Entonces, para el primer lenguaje, que es el de que genere una cantidad de A's mayor o igual a 1, tenemos las reglas. S1 genera A concatenado con S1, o S1 genera A. Para el segundo lenguaje tenemos que S2 genera A S2B o epsilon. Entonces, con estos dos lenguajes y estas reglas de ambos lenguajes podemos generar el lenguaje que nos solicitan a través de la concatenación. Entonces, lo único que hacemos, como ya vimos anteriormente, es agregar una nueva regla y un nuevo símbolo inicial, que sería S, el cual nos llevaría a la concatenación de los dos símbolos iniciales de ambas gramáticas. Y siempre teniendo cuidado de que el conjunto de variables no sea igual en ambas gramáticas, porque puede llevarnos a confusiones. Haremos unas pruebas para el lenguaje que acabamos de generar. Las primeras pruebas son para verificar que nuestro lenguaje es completo. Entonces, como nuestra palabra aceptada tendremos B. Entonces, empezamos la derivación partiendo de nuestro nuevo símbolo inicial, que es S. A partir de S nos vamos a su única producción, que es S1 concatenado con S2. Derivando por la izquierda, nos vamos por S1 y tomamos la regla de que S1 genera a S1. Entonces, copiamos todo lo que teníamos anteriormente, solo sustituimos S1 por su producción que elegimos. Sustituimos nuevamente S1 por A, que sería el símbolo terminal de nuestra antigua G1. Luego continuamos derivando por la izquierda y nos vamos por S2 y tomamos la regla de que S2 produce a S2B. Sustituimos y continuamos derivando S2, pero ahora tomamos la regla de que S2 nos lleva a epsilon. Entonces, nuestra palabra al final fue generada, que es AAAB. Nuestra segunda palabra aceptada es AAB. Realizamos el mismo procedimiento partiendo de nuestro símbolo inicial, que nos genera S1 concatenado con S2. Derivando por la izquierda, tomamos la regla de que S1 genera A. Luego, seguimos con S2 y tomamos la regla de que S2 genera A S2B. Y por último, tomamos la regla de que S2 genera epsilon. Y nos queda nuestra palabra aceptada, AAB. Ahora iremos con las palabras no aceptadas para verificar la corrección del lenguaje. Entonces, tenemos nuestra primera palabra no aceptada, que es ABBB. Entonces,
seguimos el mismo procedimiento donde S nos genera S1, S2 y derivamos por la izquierda y tomamos la regla de que S1 genera A. Posteriormente intentamos derivar S2, pero no hay ninguna regla que nos genere solamente una B. Luego seguimos con nuestra siguiente palabra no aceptada, que es AABBB, y realizamos el mismo procedimiento. Tomamos S, luego tomamos su producción S1 concatenado con S2, empezamos a derivar S1, con ella generamos A, luego nos vamos por S2, con ella generamos A, S2B, y luego no hay ninguna regla para S2 que nos genere una B, al igual que en el caso anterior. Entonces tenemos que ambas palabras de prueba no fueron aceptadas. Por lo tanto, nuestro lenguaje es completo y correcto. Por último, tenemos la cerradura de Kleene de lenguajes. Sea G1 o la gramática 1 teniendo un alfabeto de variables, un alfabeto de constantes, el conjunto de reglas y su símbolo inicial, la GLC que genera la cerradura del lenguaje de la gramática 1 queda de la siguiente manera. El alfabeto de variables unido a nuestro nuevo símbolo inicial, que lo vamos a colocar como es. El alfabeto de constantes. Por consiguiente tenemos el conjunto de reglas unido a una nueva regla generada a partir de nuestro símbolo inicial, el cual es S, el cual produce S1 concatenado con S para poder generar el lenguaje inicial la cantidad de veces que se desee. Y también S genera epsilon en caso que quisiera dejarse la palabra vacía, ya que la cerradura de Kleene lo permite, o concluir el proceso de concatenación. Y por último tenemos el símbolo inicial, el cual ahora es S. Continuaremos con un ejemplo. Tenemos el lenguaje A a la N concatenado B a la N en cerradura, el cual quiere decir que vamos a producir las mismas cantidades de A como de B. Para este lenguaje generaremos una regla en donde S1 producirá A, S1B, y así poder ir concatenando A's y B's, o también S1 podrá producir un epsilon. La gramática resultante sería S genera S1 concatenado con S, y también puede generar epsilon. Y S1 generará A, S1B, o también puede generar epsilon. Vamos a continuar con las pruebas. Tenemos una palabra que debería aceptar el lenguaje, el cual es AB, AB, AB. Ahora vamos a aplicar el conjunto de reglas que tenemos. Vamos a iniciar con S, que producirá S1 concatenado con S. Ahora tomaremos la regla donde S1 produce a S1B y colocamos la S que llevábamos anteriormente. Posteriormente tomamos la regla de S1 que genera epsilon para dejar de generar ABs. Ahora continuamos con S. Tomamos nuevamente S1S y de la S1 vamos a tomar la opción de AS1B y luego colocamos la S que llevábamos también. Luego tomamos S1 donde genera epsilon para dejarlo en AB, ABS. Volvemos a hacer el mismo patrón de reglas hasta llegar a epsilon y obteniendo así la palabra AB, AB, AB. Concluyendo en que esta palabra sí es aceptada por la gramática. Ahora vamos a probar con la palabra AA, BB, AB. Iniciamos tomando el símbolo inicial S. Luego procedemos con S1 concatenado con S.
De S1 tomamos la opción de A, S1B y le colocamos la S que llevábamos. Nuevamente de S1 tomamos A, S1B, quedando de la siguiente manera: AA, S1, BB, S. Posteriormente tomamos la opción de epsilon en la regla S1, quedando AA, BB, S. Ahora vamos a sustituir la S, en donde vamos a colocar S1S, quedando AA, BB, S1S. Tomamos nuevamente de S1 a S1B y queda AA, BB, A, S1BS. Luego tomamos la opción de epsilon, dando como resultado AA, BA, BS. Y como ya no necesitamos más opciones de S, tomamos epsilon, produciendo así la palabra AA, BB, AB y comprobando que la palabra es aceptada en la gramática. Ahora vamos a ver palabras que no deberían ser aceptadas, iniciando con ABA. Vamos por el símbolo inicial, el cual tomamos la opción de S1S. De S1 tomamos A, S1B y le concatenamos la S que llevábamos en el inicio. Luego de S1 tomamos epsilon, quedando A, B, S. Pero necesitamos una A para hacer que la palabra sea aceptada. Si miramos en S1 no hay una A ni en S, por lo que no se puede producir ABA. Ahora, la otra palabra no aceptada sería ABB. Nuevamente tomamos el símbolo inicial S y la opción de S1S. De S1 tomamos A, S1B con la S que traíamos en el inicio. Luego de S1 tomamos epsilon, quedando ABS. Y nuevamente necesitamos una B que deba ser sustituida desde la regla S, pero S no produce ninguna B. Entonces se puede comprobar que la palabra no es aceptada. Muchas gracias a todos por prestar atención y a usted, ingeniero, gracias por ver. Adiós, Bobby.